Y como ya es habitual, esta sección que se repite día a día, y porque realmente es muy bueno poder hablar de esto, de ideas y libros para pensar la post-pandemia. Estamos en un contexto habitual, es por eso que estamos en esta feria del libro digital, y es bueno hablar de un proyecto que reúne a escritores, escritoras y fotógrafos para poder hablar de un libro digital también, que nos trae una propuesta diferente. Para conocer un poco más, se lo dejamos aquí. Sol, es de eso que estamos enfermos, noches donde el aire debió ser como de cristal, así de delicado y evanescente para todos, pero para algunos fue un humo negro, traído desde el fondo de los basurales, desde esa órbita del dolor que gira alrededor de un cuerpo cuando está malnutrido y tiene miedo de lo que pueda venir a lastimarlo. Porque hasta la hoja seca que trae el viento es filosa como la cuchilla del matadero para quien no tiene manera de defenderse. Es de eso, de los males que se depositaron como granos de arena a lo largo de los días hasta que desataron una catástrofe que pareció espontánea, caída por sorpresa. No hay desastre que no nos haya rozado antes en forma de tristeza. Pero si no es nuestra tristeza, seguimos adelante, como si no nos hubiera pasado así de cerca. Ay de la ingenuidad con que a veces pensamos que la indiferencia protege. Es un techo lleno de goteras que va a quedar deshecho cuando caiga un temporal lo suficientemente fuerte sobre nuestra casa, que no es un rancho abandonado a su suerte, pero que tiene las raíces carcomidas, aunque aparente ser un árbol sólido. A la hora en que algo se desploma, da igual si parecía hermoso y fuerte, es de eso que estamos enfermos, de los días felices, resplandecientes de verano, donde no faltaba nada y crecíamos, mezquinos y soberbios hacia el sol, sin preocuparnos por la sombra que dábamos, sobre quienes caía, de qué luz los privaba. Bueno, ¿y cómo seguir hablando después de Claudia Massín? Eh, Sol es el poema que tiene el fragmento que le da nombre a nuestro proyecto y a nuestra antología digital, por eso queríamos rescatarlo para el comienzo. En primer lugar, queremos agradecer a las organizadoras y a los organizadores de la Feria del Libro Provincial Digital por el espacio y por la visibilidad. Eh, Esta de alguna forma es la primera experiencia editorial nuestra, si se le puede decir de esta manera. Entonces, de alguna forma consideramos que estar acá es una manera de jerarquizar un trabajo que hicimos con un montón de amor y compromiso. A mí me toca un poco presentar y contar el origen de este proyecto. Nosotros somos 4 amigas y un amigo, Jorge Lencina, Carmela Sandra Beirabé, Lourdes Pavón, Ailín Carles y yo, Paola Fernández Mafut. Todos vivimos en Resistencia, menos Ailín, que hace unos años reside en Capital Federal, pero también nació acá en el Chaco, es resistenciana. Eh, para hablar un poco del panorama que enmarca este proyecto, podemos decir que el virus llega a Resistencia los primeros días de marzo y de hecho que el primer caso autóctono que tiene la Argentina se da acá el 12 de ese mes, el 12 de marzo. Y en ese sentido, el Chaco tuvo un panorama difícil, bastante complicado desde el comienzo. Eh, Incluso empezamos la cuarentena obligatoria 2 días antes que el anuncio oficial de Nación. Eh, y más o menos desde abril o desde fines de marzo tenemos el foco de contagios más alto del Nordeste, es una cifra que viene siendo sostenida, lamentablemente. En todo ese marco comenzamos a interpelarnos dos cosas, como grupo, como equipo, como amigues. La primera, que quedarse en casa era necesario, pero quizás no suficiente para personas que quizás gozamos de algunas facilidades. No me gustaría tomarle privilegios a la posibilidad de acceder a derechos básicos, como poder tener un techo, poder continuar con el trabajo, poder de manera online, poder continuar con los estudios de manera virtual también, poder tener un sostén económico.
Eso por un lado, ¿no? Y por otro, empezábamos a pensar que podíamos usar las herramientas de gestión cultural, de diseño de artes que teníamos entre los integrantes del equipo para generar un proyecto que tenga un valor cultural y además político solidario. Sabemos, habrán visto que surgieron decenas de iniciativas artísticas y culturales en redes sociales que ofrecían un producto o un servicio a cambio de una donación. Nosotros veníamos un poco siguiendo esas iniciativas y en eso aparece una editorial, que es Patronus Ediciones, que ofrece una antología poética con autores muy reconocidos, con poetas muy reconocidos a nivel nacional, algunos de los cuales están participando en esta Feria del Libro Digital, y de la cual iban a salir ganancias en un 100% para comedores escolares del conurbano bonaerense. Ahí nos dimos cuenta de que era algo que nosotros queríamos y podíamos hacer con algunos cambios y algunos aportes a esa iniciativa inicial, y aparte teniendo en cuenta el contexto de virtualidad, digamos, todo el trabajo que hicimos lo hicimos de manera absolutamente virtual. De ahí surge A la hora en que algo se desploma, que es un libro digital de textos de ficción, no ficción, poesía y fotografías, en el que las ganancias están 100% destinadas a comedores, merenderos y a un centro de detención del Gran Resistencia. Entonces, como para sintetizar, los dos pilares que nos movilizan para trabajar en este proyecto son, por un lado, el de difundir el trabajo y el arte de autores locales, y por otro, y fundamentalmente, el de acompañar instancias y trayectorias de espacios del Gran Resistencia que la están pasando realmente muy mal en este momento. Como para conocer un poco más el contexto en el cual, hacia el cual orientamos los beneficios de nuestro proyecto, quizás Lourdes, podés contar un poco mejor en qué consistió el trabajo que hicimos con una organización que nos dio una mano para profundizar el contexto del Gran Resistencia. Bien. Sí, hablando un poco sobre las cuestiones que nos llevan a crear de alguna manera este proyecto político solidario, nos parece necesario poder subrayar de que nosotros desde un principio teníamos en claro que el padecimiento de la pandemia la sufrían principalmente los barrios y que no era cierto que este virus vino a igualar la sociedad, sino que más bien vino a profundizar estas desigualdades. Bueno, es por eso que haciendo esta lectura pedimos y recibimos una mano a Les Chiques de Turba, colectivo Hábitat, se llaman así. Bueno, ellos son justamente un colectivo que están conformados por arquitectos, docentes, investigadores y profesionales que trabajan la cuestión del hábitat, del Gran Corrientes y del Gran Resistencia. Hace unos meses publicaron un informe titulado ¿Cómo se vive la pandemia en el Gran Resistencia y el Gran Corrientes?, que a nosotros ese documento nos sirvió muchísimo para poder entender más puntualmente lo que estaba pasando en la ciudad. Porque si bien, como les dije anteriormente, percibíamos ya esta cuestión de las desigualdades sociales que se iban dando frente a la pandemia, era necesario también hacer como una lectura más puntual de lo que estaba pasando en la región y principalmente en los barrios populares. Entonces, también de paso, y también, bueno, un poco a contracorriente de esto, ¿no? De los medios hegemónicos tradicionales que siempre vienen, como que tienen siempre la mirada puesta a Capital y siempre tienen más para decir sobre Capital. Entonces, de alguna manera también, bueno, recomendamos que puedan ver el informe porque tiene contrastes sociales y económicos muy tremendos y además porque, como les dije anteriormente, abre mucho el panorama de lo que es la región puntualmente. Para nosotros, los chicos de Turba no, fueron como ese nexo valioso de alguna manera para que podamos acceder a algunas de estas personas que le están haciendo frente a la pandemia y al aislamiento en los barrios populares. Bueno, además también Turba, bueno, contamos en el libro con un escrito, nos brindaron un prólogo que nos invita a pensar también un poco lo que es la complejidad de nuestra ciudad, subrayando estas cuestiones de desigualdades que atraviesa la ciudad
entendiendo también que esto se da a raíz de cuestiones económicas, sociales, históricas, pero que esta pandemia de alguna manera llega a intensificar todas esas cuestiones y hacerlas más visibles. Uno de los aspectos muy importantes también que queríamos recalcar, que aparecen en el informe y en el prólogo, es cómo se van viendo estas personas, cómo van surgiendo grupos de personas que son capaces de hacerle frente a la situación y tienen como una manera de ver todo más colectivo, más comunitario, em, y cómo se fueron también, de alguna manera, se fueron vinculando entre vecinos y autoconvocando con las famosas ollas populares y bueno, y varias iniciativas que fueron teniendo, que es lo que a nosotros nos parece súper enriquecedor para poder contarlo, que de alguna manera también los convierte en hacedores culturales, dado que esas acciones de organización comunitaria frente a la pandemia están transformando también una realidad a través de su trabajo social y es por eso que nosotros queríamos recalcarlo y también porque es también nuestra base del proyecto, como decíamos, político y solidario. Eh, y bueno, también otra de las cuestiones que se fueron presentando en el proyecto fue el proceso creativo, la selección de escritores, que bueno, eso también lo van a contar mejor las chicas. No sé, Aileen, si vos querés empezar a contar esa parte. Dale, hago una pequeña intro al respecto, gracias Lourdes, que después lo continúa como Carmen. En este sentido, como bien decía Pau y Lourdes, es un proyecto que tiene la pata fundamental en toda la entidad solidaria y la idea de ayudar a las personas que más necesitan en todo este contexto de pandemia que nos acompaña, tristemente. Entonces, habiendo dicho esto, a la hora de ponerle cara al proyecto, tomar las decisiones respecto a diseño y cómo comunicar todo esto no fue fácil, no fue para nada fácil. Sabiendo por sobre todo el poco tiempo que tenemos, la demanda, la necesidad de las personas, teníamos que actuar lo más rápido que pudimos y resolver, ¿no? Todos estos inconvenientes. Siempre partimos de la idea de realizar una compilación, en principio literaria, después fotográfica, con autores de la región, un poco traído de la idea de Ediciones Patronus, que comentaba Pau. En principio, que todo esto resulte atractivo, ¿no? Y que a su vez no pierda la entidad solidaria. Cuestiones que nos interpelaban, ¿no? Como proyecto en general. El formato que íbamos a darle, sabíamos ya desde lo digital, porque era lo que estaba dentro de nuestros alcances, y obviamente resaltando todas las ventajas que esto nos implica, ¿no? Sabemos que hoy en día está más incorporado, es más accesible para muchas partes de la sociedad, entonces sentimos que era como una oportunidad que teníamos que explotar y que nos venía bien, ¿no? En base a todos los recursos que teníamos. Bueno, teniendo todo esto sobre la mesa, sabíamos que necesitamos un hilo conductor o algo regente que nos ayude a unar todo. Entonces, en ese sentido, y siempre bajo la premisa de lo colectivo, que está y estuvo de raíz, entre charla y charla caímos en el contexto que nos interpela a todos, que es esto del aislamiento social, ¿no? Entonces, tomamos esto como excusa, o por lo menos lo intentamos usar así en ese sentido, y utilizarlo esto como eje, ¿no? Que a la hora de apelar a los artistas y a las personas que quieran participar, a los fotógrafos y demás, entendemos que esto era como una buena consigna y igual entendemos que lo sobreexplotado del término también, pero bueno, honestamente no podíamos dejar afuera este tipo de registros dentro de la potencia cultural que existe en la región, entonces bueno, nos pareció más que buen recurso como para darle identidad a todo el proyecto. Ahora Carmen nos va a contar un poco más cómo fue el proceso de selección dentro del vasto potencial, como dije antes, y bueno, cómo pudimos encararlo desde ese sentido. Bueno, gracias, Lynn. Cuando decidimos darle este formato de antología y de hacer conversar en un mismo libro textos con fotos que documenten de alguna forma lo que estamos atravesando, lo primero que tuvimos en claro es que teníamos que invitar artistas que sean o estén dentro del Gran Resistencia, porque creíamos que su sensibilidad nos podía servir para contar, describir o registrar, digamos,
de la forma más fidedigna e intimista la situación territorial en este contexto tan particular que nos toca vivir, ¿no? Al comienzo, claramente pensamos en un montón de artistas que conocemos, que admiramos muchísimo, o que sabemos que también tienen un recorrido notable y una relevancia allá en la región. Pero después, bueno, fue necesario hacer un recorte, ya que queríamos que sea un libro más bien breve, ameno, que pueda leerse en un tiempo libre y no algo denso, porque entendemos también la dispersión que suele generar la virtualidad, más en esta circunstancia. Por lo tanto, bueno, decidimos priorizar, o al menos eso creemos, la diversidad generacional de voces, de miradas, estilos artísticos, y finalmente llegamos a esta mixtura que cuenta con textos de Claudia Massín, Rocío Navarro, Mercedes Alegre, Paola Fernández Mafut, Julieta Ramos, Matías Ábalos, Agustina Wichniewski. Mientras que en fotografías tenemos a Lucía Abogado Espinosa, Aramini Martino, Esteban Levinson y Julián Kuhn, Lara Mina Larica, Carla Labia, Fabián Schmidt y Luciano Rusas. Bueno, para nosotros es importantísimo también destacar que aparte de tratarse de artistas comprometidos con su trabajo, con su rol como actores culturales, son personas sumamente cálidas, generosas, que desde el momento en que les propusimos formar parte de este proyecto se sumaron sin problemas, sabiendo que no teníamos ninguna retribución económica para ofrecerles, y esa predisposición fue más que motivadora para seguir adelante con la idea, y de verdad la agradecemos todos los días. Bueno, por otra parte, cuando empezamos a pensar en la identidad artística del libro, entendimos que lo formal tenía que estar también alineado con el contenido. Como dijo Ailín, la medida del aislamiento social es el gran hilo conductor entre lo que se cuenta y lo que se ve, ¿no? Pero a su vez, haciendo en una lectura general, vemos que hay otros temas que se reiteran, como esta idea de lo público representado en la portada, con esa ventana que deja ver un afuera más bien revuelto, con un predominio también de la naturaleza, y lo privado o más íntimo en esta niña mutante, espectadora también de todo ese orden distinto, gato negro que intenta simbolizar de alguna manera también lo desconocido, lo inconsciente, la incertidumbre de lo que no podemos controlar, o que sentimos cuando justamente algo se desploma, ¿no? También, bueno, aparecen ciertos guiños regionales como el tereré y algunos brotes inspirados en el árbol de chivato, reforzando así el carácter local que buscábamos sostener a lo largo de todo el proyecto. Esta primera imagen con la que UNE se encuentra busca ser entonces una suerte de tráiler, sinopsis, que adelanta y se vincula con esas experiencias cotidianas, nuevas también, con la presencia fuerte de la naturaleza, de lo sensitivo, que luego se van a contar a través de textos y fotos. Somos conscientes de que el libro se trata de una obra literaria y fotográfica, de hecho un poco por eso estamos acá, y podemos también hacer esta breve descripción simbólica, si se quiere. Vemos que en este proyecto lo artístico es un poco una excusa, o mejor dicho, la forma más orgánica que encontramos de hacer.
como equipo siempre decimos que el arte es un campo que nos moviliza, es un lenguaje que nos interpela, pero para esto creemos que tiene que estar necesariamente en diálogo directo con la comunidad, con los barrios populares, y en el mejor de los casos debe poder y transformar al menos algo, su realidad, que no es la misma que la que podemos contar nosotros como privilegiados. No sé si ahora va Jorge. ¿Lin? Ahí va. Sí, continúa, agrego algo a lo que decías, que me parece súper valioso rescatar. Bueno, el proceso creativo de todo el proyecto fue un montón y lo tuvimos que segmentar, ¿no? Y así también lo estamos expresando un poco en esta reunión. Quería agregar que a toda la semejante producción que nos envían los autores, que súper totalmente agradecidas por todo lo incondicional de su aporte. La tarea a la hora de compilarlo y editarlo no iba a ser fácil de vuelta, o sea, en el sentido, es tremendo laburo, mucho aporte, muy buena producción, y la verdad que con el tiempo que teníamos, dado el contexto y demás, iban a requerir por lo menos varias reuniones de Zoom para llegar a un acuerdo, ¿no? En este sentido, entendiendo el diseño como herramienta dentro de todo de todo el proyecto, lo tomamos como algo que nunca es individual. O sea, el diseño y la decisión de cómo comunicar todo siempre interpela diferentes aristas dentro del campo identitario, lo social tiene gran hincapié en todo esto. Entonces, como decía, a la hora de procesar la info y cómo exponerla al público, se tuvieron en cuenta muchos aspectos, en los cuales claramente todos estuvimos activos, tanto Carme, tanto Pau, tanto Lourdes, tanto Jorge, desde el lugar que podían, enriqueciendo un montón el proceso. Y quiero traerlo a colación porque me parece que además de todo lo que pudimos generar, como proceso lo hace muy bien y me parece genial poder trabajar en estos contextos, ¿no? A pesar de toda la situación. Respecto al desafío de conjugar textos e imágenes, siento que no estamos muy acostumbrados por ahí a fotolibros dentro del ámbito impreso, o por lo menos de muy buena calidad, qué sé yo. Dentro de las redes ahora está como más fácil esto, ¿no? Pero a la hora de editarlo y ponerlo en páginas, nos resultó súper fácil, súper interesante, perdón, y no fácil, dado el material diverso de las producciones, ¿no? Terminamos teniendo un diálogo muy interesante, heterogéneo, con altibajos, que logra convivir entre diferentes lenguajes, un poco como lo decía Carmen, ¿no? Cada obra acompaña a la otra desde aspectos distintos, pero sin perder su protagonismo. Como resultado y como conclusión de todo este proceso, que nos habrá llevado un mes aproximadamente, un poco más, entre cosa que va y cosa viene, le surgió a la hora en que algo se desploma. Un fotolibro de 55 páginas, como nos gusta decir a nosotros, un collage de experiencias que se logró ajustar a todas las expectativas que teníamos, incluso más, nos deja con muchísimas ganas de seguir ampliándolo. Pero bueno, teníamos que hacer ese como pseudo recorte para los tiempos, como decía Carmen. Respecto también siempre fue discutido el tema de materializar todo esto, o digamos, uno se encuentra dentro de lo digital y no encuentra esta idea de libro que tenemos tan presente siempre, pero bueno, la cuestión digital nos pareció clave y materializarlo o imprimirlo siempre se discutió, es más, es tenido en cuenta en el diseño digital, digamos, pero la realidad es que actualmente priorizamos invertir todo lo recaudado a las personas que más necesitan en este contexto, así que bueno, nada, estamos abiertos a otras cosas, pero bueno, en este caso, ahora Jorge nos va a comentar un poco cómo fue todo el trabajo con los espacios beneficiados y cómo pudimos organizarnos respecto a eso. Dale, gracias, Aileen. Sí, como decía Aileen, fue un trabajo colectivo que involucraron a muchas personas. Y entre esas personas, también, como comentaba Lourdes, se tuvo gran apoyo del colectivo Turba, el cual nos permitió conectarnos con referentes de fundaciones y de organizaciones que están justamente poniendo lo que hay que poner en el campo para dar para paliar esta situación que la verdad que se vuelve difícil. Dentro de estas organizaciones, de estas fundaciones, nos encontramos con Fundación Amadeo Capital Humano, que ya se mencionó anteriormente, que es una organización que tiene a su cargo merenderos en Resistencia, Barranqueras y Fontana, que son aproximadamente 180 chicos de Barranqueras y 90 aproximadamente de Fontana.
También justamente la idea era no quedarnos solamente en la ciudad de Resistencia, sino buscar quizás una amplitud mayor y tomando en cuenta la gran Resistencia. Dentro de esos espacios también pudimos contactar con gente de la organización Mujeres Solidarias, de la Chacra 133, que actualmente está sirviendo a aproximadamente cerca de 200 raciones de comida. Un día sirven comida y uno la merienda, hacen lo que pueden también, obviamente. También el otro comedor y merendero al cual tuvimos acceso es al comedor y merendero Por los Peques. En este caso se dio el nexo a través de una iniciativa que creó el CECUAL en febrero de este año, donde 2 personas de nuestro equipo participaron como voluntarias en el marco del aniversario de Resistencia. A través de esa iniciativa se pudieron contactar con estas personas del merendero Por los Peques y tuvieron un contacto más cercano. Entonces también ahí va nuestro aporte, que este comedor, este merendero, atiende aproximadamente 140 personas. Por otro lado, también además del comedores y merenderos, quisimos plantearnos alguna forma de visibilizar cómo se empeora esta situación de aislamiento en contextos de encierro, por lo que nos interiorizamos en cómo se padece desde adentro el miedo, la imposibilidad de recibir visitas, alimentos, abrigo, etcétera, de estas personas en condición en contexto de encierro, por lo que pudimos contactar a través de también personas que integran este equipo de trabajo con la organización Bandada Feminismo Entre Rejas, que a su vez también forman parte de manera voluntaria de esta organización, y ellos a su vez son el nexo, mejor dicho, para el Centro de Detención de Villa Los Lirios, que en ese caso también se están trabajando en las demandas. Las demandas que más que nada están apuntadas en este caso son, o las que tenemos hasta ahora, es la de comunicación más que nada, y se está repensando cómo seguir apoyando mediante los recursos económicos que se puedan generar, cómo seguir apoyando a este centro de detención. Respecto a la demanda de los merenderos y comedores, claramente lo que siempre hace falta es alimento, y que todas las personas que pudimos consultar siempre era alimentos no perecederos, algunos artículos de higiene. Entre los alimentos perecederos se encontraban hierba, leche, azúcar, también algo de carne en algunos casos. Entonces, esas necesidades también fueron actualizándose en base a la pandemia, cómo venía afectando y cómo se encaraban o cómo se ponían a prueba las políticas que se fueron aplicando mes a mes, digamos. Entonces, según se flexibilizaba o no el aislamiento, la cuarentena en la región, también estas demandas cambiaban un poco. Pudimos también hacer la compra de los alimentos, pudimos ya hacer una entrega, pudimos comprar los alimentos mediante toda la recaudación que tuvimos y pudimos hacer ya una entrega, y por eso es que nos sentimos muy contentos. La verdad que estamos muy felices por esto que se logró, que tuvo mucha repercusión, y la verdad que nos ponemos felices que pudimos aportar nuestro granito de arena en este sentido. Y también, siguiendo esta línea de aportar, también buscamos otras alternativas que no sean solamente el de la venta de un libro, por lo cual elaboramos notas, tocamos puertas a distintos comercios, supermercados, verdulerías, para que si quisieran colaborar de alguna manera con lo que puedan, con lo que tengan. Y también tuvimos una buena respuesta por parte de ellos. Están en tratativas con algunos y en otros casos se dio algo también muy lindo, que es que algunas verdulerías por ahí se contagiaron como una cadena solidaria y fueron aportando verduras que también eran necesarios como a la hora de cocinar en el caso de los comedores. Entonces esas cuestiones también estuvieron muy buenas, porque como que la gente se copó, se prendió con el proyecto, y eso también nos llenó mucho a todos. También
bueno, seguimos también, seguimos apoyando a la venta del libro, el libro sigue en venta, y también queremos que cualquier persona que se sienta interesada en seguir aportando, está las puertas abiertas. Sí, un poco también, a colación de lo que decía Jorge, me gustaría agregar que todo lo que pudimos, lo que nos contó y las conclusiones de los primeros aportes y las primeras recaudaciones que pudimos tener, ya fue un montón y estamos súper agradecidos con eso, pero bueno, las necesidades no cesan y en ese sentido estamos súper contentes con lo que pudimos generar y agradecidos por demás a todos los que hicieron posible esto y aportaron desde el afecto, desde la difusión, desde un montón de cosas, ¿no? Estamos más que interesados en seguir sosteniendo la venta, como lo dijo Jorge, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Igual estamos súper alegres también en otros aspectos porque muchos artistas y colegas se mostraron conmovidos y súper interesados en todo esto del proyecto que promovimos y obvio siempre con a futuro ganas de aportar para nuevas producciones o siempre nos consultan un poco cómo vamos a llevar esto al futuro o qué pasa con la idea de materializar, ¿no?, la edición. Pero bueno, recalcamos acá que estamos viendo según las oportunidades y los tiempos que se manejan y obviamente nos encantaría materializarlo o mismo generar nuevas producciones. Hay mucho material para todo eso y bueno, no hay certeza lo que pase más adelante. Siento que el proyecto tiene cuerpo y funciona, así que nada, consideramos que abre camino a nuevas cosas que puedan pasar. Sí, bueno, y como para ir concluyendo un poco me parece, lo que habíamos visto, lo que creemos bueno es retomar un poco una pregunta que nos hicieron hace unos días en un diario local. Ahí nos preguntaban, digamos, cuál pensamos que es el rol del arte y de la palabra en este contexto. Y ahí un poco lo que planteábamos nosotros es que la pandemia obligó de alguna forma todas las formas de expresión a tener que adaptarse a la virtualidad y eso generó algunas crisis del orden espiritual, pero también del orden material. Esto se traduce concretamente en que la vida de miles de artistas que sostienen sus ingresos a partir de su trabajo artístico se vio también obligada a readaptarse. Así que en ese sentido, imagínense lo que es para nosotros que esta iniciativa le haya podido poner un valor real a la producción creativa local, con la particularidad de que ese valor se comenzó a distribuir en espacios que más necesitan, así que es un doble lujo para nosotros. Otra cosa que planteamos durante esa entrevista es que sentíamos que la palabra autorizada se volvió fundamental para el control de la pandemia y ahí vemos y escuchamos todo el tiempo a científicos, a especialistas, a funcionarios de gobierno, hablar sobre el contexto de pandemia desde una lectura como más cientificista, y en ese sentido, en ese contexto, nuestro proyecto lo que buscó precisamente es que el arte se vuelva indispensable también. Ante tanta sobreinformación y ante tanta palabra autorizada, lo que quisimos era recuperar subjetividades, sensibilidad, la posibilidad del intimismo y las experiencias locales, y esto retomando un poco también el planteo de la comunicación hegemónica que había planteado Lourdes al principio, de que lo que sabemos del contexto de COVID-19 por lo general está atravesado por Capital Federal o incluso por el contexto más internacional. Así que eso, digamos, sin despolitizar nada, lo que buscábamos era revalorizar y hacernos eco de voces que están viviendo el aislamiento y esta pandemia desde un lugar más íntimo y más personal, y a la vez también acompañar a las familias que la están pasando realmente muy mal en el Gran Resistencia. Pero también un poco insistiendo en lo que mencionaba Carmen en algún momento, en que no buscábamos tampoco romantizar o jerarquizar el arte como una instancia o un saber supremo, sino volverlo en este contexto una herramienta profundamente política y valiosa. Y bueno, nada, que nos llevamos de esta crisis un poco generalizada,
la posibilidad de repensar la incertidumbre, de amigarnos un poco con la incertidumbre en función de nuestros proyectos personales y en función también de este proyecto. Muchas veces nos preguntan cómo va a seguir el proyecto y la verdad es que no lo sabemos. Los tiempos están cambiando todo el tiempo, pero tenemos la esperanza de poder continuar y poder seguir ayudando. También nos llevamos de este contexto la posibilidad de readaptarnos, aun cuando las bases más sólidas se nos desploman. Y principalmente nos llevamos de esto la potencialidad que tenemos de cambiar al menos algo desde nuestra individualidad, pero siempre colectivamente, siempre organizadas, y ese consideramos que es el mayor aprendizaje que nos tenemos que llevar siempre de las comunidades y de la organización en los barrios populares. Esta de alguna forma fue nuestra manera de retribuirles esa enseñanza. Como dijeron los chicos, la venta sigue, si bien estamos re contentos de que pudimos ya entregar una primera compra a todos los espacios, necesitamos seguir recaudando porque las urgencias están presentes todo el tiempo, pese a que se están liberando un poco las condiciones y que parece que van mejorando. También puede pasar lo contrario, pueden comenzar a empeorar de nuevo, así que nos siguen en nuestras redes para comprarlo. Tienen que entrar a Algo se desploma en Instagram, ahí nos mandan un mensaje y nos ponen quiero el libro, o comentan en alguna publicación que quieren el libro. También en Facebook estamos, nos ponen en el buscador como a la hora en que algo se desploma, también nos mandan un mensaje diciéndonos que quieren el libro, y si no tienen redes sociales, pueden mandarnos un mail a algosedesploma@gmail.com diciéndonos que quieren el libro. Ahí nosotros lo que hacemos es mandarle un instructivo muy fácil de cómo hacer la compra a partir de transferencia o Mercado Pago, y eso es todo. Es un procedimiento muy simple, y también tienen la posibilidad de elegir entre diferentes precios. No quisimos poner un precio único, sino que el precio se pueda moldar a las necesidades, a las posibilidades de cada uno. Entonces tenemos precios que van desde $2.50 hasta $1.000. Eso, ojalá que les haya gustado esta presentación, que les haya gustado el proyecto, que les guste el libro cuando lo lean. Tenemos artistaces, así que creo que es un poco satisfacción garantizada. Ojalá que pronto nos podamos ver y abrazar, y no sé si alguien más quiere decir algo, pero si no, la dejamos acá. Nada, más que agradecida. Agradecimiento. Eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Chau. Chao. Abrí la ventana. El viento abulta la cortina, la desestabiliza, la inflama, desborda el límite, vuela, casi que se sale por fuera del edificio. Así nace un suspiro. Abrí la ventana. Existe una danza de sonidos que llegan desde otras aberturas. Niño perro, teléfono secarropas, sirena risa, bostezo llanto, lluvia colectivo, calmas que se golpean. No respiro. Mi pecho quedó inmóvil. Una hoja de potus se despliega. Abrí la ventana. Me pregunto, ¿a dónde fueron los paraguas, las bicis, los pasajes de colectivo? ¿A dónde los circos, los abrazos en la calle? Me pregunto, ¿a dónde fueron